Bien, vamos a seguir entonces analizando las derivadas y la información que nos dan sobre una función determinada. Seguramente uno tiene una idea intuitiva del significado de concavidad, ¿sí? En este grafiquito, en esta figura, podemos ver formas geométricas que son cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Se puede decir, o lo van a ver en algunos casos, que una función cóncava hacia arriba contiene agua, ¿sí? Y que una función cóncava hacia abajo derrama agua. Esto es una forma intuitiva, ¿sí? De diferenciar la concavidad. Pero bueno, la definición concreta de concavidad la vamos a ver a través de la derivada. Si tenemos una función diferenciable sobre un intervalo AB, y si podemos ver que si la primera derivada, ¿sí? Si f' es una función creciente sobre AB, diremos que la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre ese intervalo. Y si la derivada es una función decreciente en el intervalo AB, entonces la función es cóncava hacia abajo en el intervalo. Miremos un poco este ejemplo, ¿sí? En este intervalo AC tenemos esta función y vemos que las pendientes de las rectas tangentes, ¿cómo son? Son decrecientes, cada vez son menores. Entonces, bueno, la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Se define como cóncava hacia abajo. En el intervalo CB vemos que las tangentes van tomando valores cada vez mayores, ¿sí? A medida que avanzamos en la función, las pendientes van creciendo. Entonces, en ese caso decimos que la función es cóncava hacia arriba. Otra forma de ver o de considerar la concavidad es la siguiente. Decimos que una función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Sobre un intervalo, si el gráfico de la función, en esta línea azul, se encuentra por encima de las rectas tangentes. Y de la misma manera diremos que una función es cóncava hacia abajo si el gráfico de la función se encuentra por debajo de las rectas tangentes. Cuando yo trazo las rectas tangentes, el gráfico está siempre por debajo. Bueno, son dos maneras distintas para que ustedes vean cuando una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Habíamos dicho que el signo de la derivada nos indica cuando una función es creciente o decreciente sobre un intervalo. Si ahora tomamos la función como f', ¿sí? Entonces su derivada nos daría información sobre el crecimiento o decrecimiento de esta función. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la derivada de f'? F segunda. Entonces, si yo determino que la derivada segunda es positiva, puedo decir que f' es creciente en ese intervalo. ¿Se acuerdan? Decíamos, si f' es positiva, la f es creciente. Ahora nuestra función es la primer derivada. Entonces analizamos el signo de su derivada, que sería la derivada segunda. Si el signo de la derivada segunda es positivo, la f' es creciente. Y habíamos dicho que si f' es creciente sobre un intervalo AB, entonces la función es cóncava hacia arriba. Entonces llegamos a la siguiente prueba de concavidad. Si tenemos una función para la cual existe la derivada segunda en el intervalo AB, ¿sí?
esta función obviamente va a ser continua y va a tener primera y segunda derivada sobre el intervalo AB. Si la derivada segunda es positiva para toda x en AB, entonces la gráfica de la función f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Y si la derivada segunda es negativa para todo x en AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo. Y bueno, como siempre vamos a ver un ejemplo para utilizar esta prueba de concavidad. Tomamos la función x cubo más 9 medios de x cuadrado. Esta es una función polinómica, dominio en R, es derivable. Su primer derivada es 3x al cuadrado más 9x. La segunda derivada es 6x más 9. Tanto la primera como la segunda derivada existen en el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Dónde la derivada segunda es positiva y dónde es negativa para determinar los intervalos de concavidad de la gráfica de f. Entonces, ¿dónde 6x más 9 es positiva? Lo es para los x mayores que menos 3 medios. ¿Sí? Despejamos de acá x y llegamos a esta expresión. Entonces, ¿qué significa eso? Que, bueno, sobre el intervalo menos 3 medios más infinito, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Por otro lado, la derivada segunda es negativa, bueno, cuando 6x más 9 es menor que 0, es decir, cuando los x son menores que menos 3 medios. Entonces, en menos infinito menos 3 medios, podemos asegurar, por el teorema 4.1, que la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Y bueno, lo podemos ver también en el gráfico de la función. ¿Qué pasa en menos 3 medios? Vemos que a la derecha y a la izquierda de ese punto hay cambio de concavidad. Bueno, este punto x igual a 3 medios tiene un nombre especial y se llama punto de inflexión. Entonces vamos a definir lo que es un punto de inflexión. Si tenemos una función continua sobre el intervalo, un intervalo AB que contiene al número c. El punto CF de C es un punto de inflexión de la gráfica si en CF de C hay recta tangente y la gráfica cambia de concavidad, ¿sí? A la derecha y a la izquierda del punto. Entonces, volvamos al ejemplo que habíamos analizado. Dijimos, bueno, en menos 3 medios había un cambio de concavidad, ¿sí? Esta función es continua en el conjunto de los números reales, tiene recta tangente para cualquier x, ¿sí? Podemos encontrar la recta tangente. En particular, acá en menos 3 medios existe la recta tangente. Y la gráfica cambia de concavidad a la derecha y a la izquierda de menos 3 medios, es decir, pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Con lo cual el punto menos 3 medios 27 cuartos es un punto de inflexión. ¿Qué pasa con la función x a la 1/3? Bueno, también es continua en el conjunto de los números reales, ¿sí? Cuando calculamos su derivada, vemos que no existe la derivada en x igual a 0 porque esta expresión no está definida. Pero acá tenemos una recta tangente en 0, 0, hay una recta tangente vertical, ¿sí? Lo pueden demostrar también eso por definición. Y cuando calculamos la derivada segunda, que nos da menos 2 novenos de x a la menos 5 tercios, vemos que esta expresión es positiva para los x menores que 0 y es negativa para los x mayores que 0. O sea, el gráfico de la función es cóncavo hacia arriba a la izquierda del 0 y cóncavo hacia abajo a la derecha. Por lo tanto, el 0, 0 es un punto de inflexión, porque cumple con la definición, ¿sí? En CF de C hay recta tangente y la gráfica cambia de concavidad en ese punto.
a pesar de que f segunda no está definida en 0. Pero bueno, eso no está incluido, digamos, en la definición de lo que es un punto de inflexión. Sí tenemos que tener en cuenta que hay recta tangente, que en este caso es una recta tangente vertical, y cambio de concavidad. Y bueno, obviamente el punto tiene que ser un punto del dominio de la función, ¿sí? Por eso dice f continua en un intervalo AB que contiene al número C. Esto nos está diciendo que C pertenece al dominio de la función. Bueno, vamos acá a ver otro teorema respecto del punto de inflexión que nos dice que si CF de C es un punto de inflexión para la gráfica de una función, entonces la derivada segunda es 0 o la derivada segunda no existe. ¿Qué podemos entonces? Si tenemos un punto de inflexión, sabemos que o la derivada segunda es 0 o la derivada segunda no existe. Pero no quiere decir eso que si la derivada segunda es 0, haya un punto de inflexión. Por ejemplo, si tomamos esta función que es x a la cuarta, en 0, la derivada segunda, la primera derivada sería 4x al cubo, la segunda derivada 12x al cuadrado. En 0, la derivada es 0, la derivada segunda. Pero acá no hay un cambio de concavidad, no hay un cambio de signo de la derivada a la derecha y a la izquierda del 0. Con lo cual, no tenemos un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, si sabemos que es un punto de inflexión, si en CF de C hay un punto de inflexión, eso significa que la derivada segunda es 0 o la derivada segunda no existe. Pero que la derivada segunda sea 0 no indica, o que la derivada segunda no exista, es lo mismo, no indica que haya punto de inflexión, ¿sí? Tenemos que ver también que haya cambio de concavidad. Y otra aplicación que tiene la derivada segunda es para determinar los valores máximos y mínimos de una función. Supongamos que tenemos un punto crítico C, ¿sí? Acá, en C1 tenemos un punto crítico, ¿sí? La derivada acá, la recta tangente es horizontal, la derivada es 0. Entonces, la gráfica, vemos que la gráfica de la función en un entorno de ese punto es es cóncava hacia arriba. Si tomamos un entorno del C, la gráfica es cóncava hacia arriba. Es decir, la derivada segunda es positiva, ¿sí? ¿Qué pasa con este punto crítico? Bueno, vemos que además es un mínimo relativo y la derivada segunda es positiva. Entonces hay una relación entre el signo de la derivada segunda y los extremos. Si miramos el caso de C2, donde tenemos un punto crítico y hay un máximo relativo de la función, ¿sí? La función pasa de ser creciente a ser decreciente, entonces en ese punto crítico tenemos un máximo relativo. ¿Y cómo es en un intervalo que contenga a C2 el gráfico de la función? Bueno, esa gráfica es cóncava hacia abajo, es decir, que vemos que la derivada segunda es negativa. Entonces llegamos a la prueba de la segunda derivada. Si tenemos una función para la cual la derivada segunda es continua sobre un intervalo AB que contiene al número crítico C, si la derivada segunda es positiva, entonces f de C es un mínimo relativo.
Y si la derivada segunda es negativa, entonces f de c es un máximo relativo, ¿sí? Volvamos a repasar esto. Tenemos una función que es continua, su derivada segunda existe, si es continua sobre el intervalo AB. Entonces, tomamos un intervalo que contenga el punto, acá veíamos la derivada segunda es positiva, entonces en f de c tenemos un mínimo. Y en este otro intervalo donde la derivada segunda es negativa, tenemos un máximo. Vamos a ver entonces un ejemplo donde usaremos la prueba de la segunda derivada. Tomamos la función x a la cuarta menos 4x al cubo y el objetivo es estudiar la concavidad, los puntos de inflexión y máximos y mínimos relativos. El dominio de esta función es el conjunto de los números reales, es una función polinómica. Podemos encontrar su derivada primera y la derivada segunda, ambas son continuas. Y bueno, encontremos entonces los posibles puntos críticos y después vamos a encontrar los posibles puntos de inflexión. Para ver los puntos críticos debemos ver dónde la derivada se hace 0 o no existe. En este caso, la derivada es 0 para x igual a 0 y para x igual a 3. Entonces, si queremos aplicar el criterio de la derivada segunda, vemos, la derivada segunda es continua en R. Entonces va a ser continua en intervalos que contengan a estos dos puntos críticos, a 0 y a 3. Si evaluamos la derivada segunda en 0, obtenemos que vale 0 y la derivada segunda en 3 es 36. Con lo cual, en los dos casos, en este caso, en f segunda en 3, nos da positiva la derivada. Y podemos determinar que hay un mínimo relativo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un punto crítico en 3, ¿sí? f' en 3 es 0, y además determinamos que la derivada segunda es positiva. Entonces, en el punto 3 menos 27 hay un mínimo local. ¿Qué pasa con 0? Bueno, f segunda en 0 es 0. Entonces la prueba de la segunda derivada no nos dice nada acerca de si tenemos un máximo o un mínimo. Pero podríamos usar la prueba de la primer derivada, es decir, analizar si a la derecha y a la izquierda de 0 hay cambio de signos en la primera derivada. Volvamos acá a la primera derivada. Esta función es negativa, ¿sí?, para todo x menor que 3, con lo cual, tanto en el intervalo menos infinito 0 como en el intervalo 0, 3, la derivada es negativa. Es decir, que no vamos a tener extremos, porque no hay cambio de signo en la derivada. La función es decreciente a la izquierda del 0 y sigue siendo decreciente a la derecha. Y bueno, y acá en el 3 menos 27 vemos el mínimo relativo de la función. ¿Qué nos falta analizar? Bueno, puntos de inflexión y estudiar la concavidad de la función. Veamos entonces cuáles son los posibles puntos de inflexión, donde la derivada segunda sea 0 o no exista. ¿Dónde es 0 la derivada segunda? Bueno, en 0 y en 2, y existe siempre. Como antes los puntos críticos nos determinaban intervalos, bueno, lo mismo va a pasar con los posibles puntos de inflexión. Nos van a determinar, en este caso, 3 intervalos. Uno a la izquierda del 0, menos infinito 0, otro entre 0 y 2, y para los mayores que 2. Si analizamos el signo de la derivada segunda, vemos que en este intervalo es
positivo, ¿sí? La forma de analizarlo es siempre lo mismo. Tomo un valor en el intervalo, por ejemplo, el valor -1, y me fijo cuál es el signo de la derivada segunda. 12 por -1 me da -12, por -3 me va a dar este producto me va a dar algo positivo. Si vamos al intervalo 0,2, bueno, lo mismo. Tomamos el valor 1, 12 por 1 me va a dar algo positivo, pero acá 1 menos 2 es negativo. Más por menos me da menos. Entonces veo que el signo de la derivada segunda es negativo. Y lo mismo para el 2 más infinito, que obtenemos un signo positivo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que como la derivada segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba en el intervalo menos infinito 0, es cóncava hacia abajo en 0,2 y vuelve a ser cóncava hacia arriba en 2 más infinito. Eso se ve reflejado acá en el gráfico. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y vuelve a ser cóncava hacia arriba. En 0 y en 2 tenemos puntos de inflexión, o sea, el punto 0, 0 y el punto 2 menos 16 son puntos de inflexión. ¿Por qué? Bueno, porque en ambos casos la derivada, la primera derivada existe y bueno, y la derivada segunda es 0. Y hay cambio de concavidad a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Acá es cóncava hacia abajo y acá pasa a ser cóncava hacia arriba y lo mismo. Cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Bueno, con todo esto que hemos visto, llegamos al objetivo final de esta parte de aplicaciones de la derivada, que es dibujar una función haciendo uso de la información que nos proporcionan las derivadas, tanto la derivada primera como la derivada segunda. Y para ordenar un poco este proceso de graficar la función, veamos cuáles son los pasos que deberíamos seguir. Primero vamos a identificar el dominio de la función y si esa función tiene simetrías, es decir, si es una función que puede ser par, es decir, simétrica respecto al eje Y, o impar, siendo simétrica respecto al origen. Vamos a encontrar, de ser posible, si tiene intersecciones con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y, si existen las asíntotas. Vamos a determinar las derivadas primera y la derivada segunda. Entonces, bueno, a partir de esas dos derivadas vamos a poder encontrar los puntos críticos, ver si esos puntos críticos son extremos, analizar el crecimiento de la función, encontrar los puntos de inflexión, determinar la concavidad de la curva y finalmente dibujar la función o dibujar la curva que tenemos. Entonces, veamos cómo lo hacemos con una función que en este caso es 2x menos 3x a la 2/3. El dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Para ver si una función es par, ¿se acuerdan que debíamos determinar si f de x es igual a f de menos x para todo x del dominio de la función? Pero en este caso la función no es par y para eso usamos un contraejemplo. O sea, con un par de números vemos que si tomamos x igual a 1, f en 1 y f en menos 1 son distintos. F en 1 es menos 1 y f en menos 1 es menos 5. Con lo cual, eso nos dice que la función no es par. Y tampoco es impar, porque para que una función sea impar, se debería verificar que f de x sea igual a menos f de menos x para todo x del dominio. Si tomamos f en 1, nos da menos 1. Y menos f en menos 1, nos da 5, con lo cual estos valores son distintos y eso nos alcanza para decir que la función no es impar. Ahora veamos cómo encontrar las intersecciones con los ejes. Para encontrar la intersección con el eje X,
planteamos f de x igual a 0, o sea, 2x menos 3 por x a la 2 tercios igual a 0, y eso se da para x igual a 0 o para x igual a este valor, 3,375. Cuando queremos encontrar la intersección con el eje y, hacemos x igual a 0. Si reemplazamos x igual a 0 en la expresión de la función, vemos que f de x es igual a 0, o sea, y es igual a 0. Con lo cual, las intersecciones con los ejes son dos puntos, el 0, 0 y el 3,375, 0. Veamos ahora las asíntotas. Como el dominio de la función es el conjunto de los números reales, no va a haber asíntotas verticales. ¿Se acuerdan que siempre veíamos para ver si una función tiene asíntotas verticales? Debíamos ver qué pasaba con el límite para x tendiendo a de la función, y ese límite nos tenía que dar infinito. Esos valores de a eran los valores que no están en el dominio de la función. Si queremos ver si existe asíntota horizontal, el objetivo, bueno, es ver si el límite para x tendiendo a infinito de f de x nos da infinito. Si el límite para x tendiendo a infinito de f de x nos da un valor finito. Entonces, cuando calculamos este límite, vemos que cuando x tiende a infinito, ¿sí?, esta expresión tiende a 0. 3 sobre algo que tiende a infinito es 0. Entonces, nos queda 2 por algo que tiende a infinito es infinito. Con lo cual no hay asíntotas horizontales. Y si queremos analizar la existencia de asíntotas oblicuas, bueno, tenemos que calcular m y n. M sería el límite para x tendiendo a infinito de f de x sobre x. Bueno, operando llegamos a que ese valor es 2. Entonces ahora nos centramos en calcular el valor de n. ¿Se acuerdan que las asíntotas oblicuas tienen ecuación de la forma y igual a m por x más n? Entonces, en este caso ya calculamos m, que sería la pendiente, y ahora tenemos que calcular la ordenada al origen. Para calcular la ordenada al origen, vemos si el límite para x tendiendo a infinito de f de x menos mx nos da un valor. Y ese límite, en este caso, nos da infinito, con lo cual tampoco tenemos asíntota oblicua. Bueno, veamos el cálculo de las derivadas, de la primera y segunda derivada, ¿sí? Obtenemos esta expresión. Bueno, si trabajamos un poco, llegamos a que la primera derivada es 2 por x a la 1 tercio menos 1 sobre x a la 1 tercio. Esta función es continua en los reales menos el 0. Y cuando derivamos la primera derivada para encontrar la segunda derivada, vemos que nos da continua para los reales menos el 0. Entonces, ¿dónde se van a dar los puntos críticos? Bueno, donde la derivada segunda sea 0, que se da en x igual a 1, o donde la derivada segunda no existe, que es en x igual a 0. Recuerden que el dominio de la función era el conjunto de los números reales, con lo cual los dos valores son puntos críticos porque los dos están en el dominio de la función. Nos quedan determinados entonces tres intervalos, entre menos infinito 0, de 0 a 1, de 1 a más infinito. Evaluamos los signos de la derivada en cada uno de esos intervalos y determinamos dónde la función crece o decrece. ¿Sí? Estos serían los intervalos de crecimiento, y con esto también podemos determinar que hay un máximo relativo en 0, 0, porque la función pasa de ser creciente a ser decreciente, y en el punto 1 menos 1 tenemos un mínimo relativo. ¿Qué nos faltaría? Bueno, ver los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Dijimos que la derivada segunda es continua en los reales menos el 0, no existen 0, ¿sí? Esta expresión no está definida.
Entonces, un posible punto de inflexión es x igual a 0. En x igual a 0 hay recta tangente. Digamos, acá, ¿sí? En x igual a 0 tenemos recta tangente. De nuevo, si quieren lo podemos determinar por definición. Entonces, como el único posible punto de inflexión es 0, en este caso el intervalo, la recta real nos queda dividida en dos intervalos, el menos infinito 0 y el 0 más infinito. Evaluamos el signo de la derivada segunda para encontrar que, bueno, la función es cóncava hacia arriba tanto en menos infinito 0 como en 0 más infinito. Entonces, no tenemos punto de inflexión porque no hay cambio de concavidad a la derecha e izquierda del 0. Y bueno, lo último que faltaría es dibujar la función. Entonces, ¿cómo hacemos para dibujar esa función? Bueno, sabemos que el dominio es el conjunto de los números reales. Habíamos determinado los puntos de intersección donde la función o la gráfica corta al eje X, que era el 0, 0 y el 0 y 3,375. En 0, 0 dijimos que teníamos un máximo relativo, en 1 menos 1 un mínimo relativo. Volvamos un poquito al gráfico anterior. Dijimos la función crece en menos infinito 0, decrece en 0, 1 y crece de 1 más infinito, que es lo que pasa acá, crece hasta el 0, entre 0 y 1 decrece y después vuelve a ser una función creciente. Y con la derivada segunda determinamos que es una función que es siempre cóncava hacia arriba, ¿de acuerdo? Contiene, si lo quieren ver gráficamente, contiene en ambos casos agua. Bueno, llegamos al final de todo este análisis de cómo las derivadas nos dan información acerca del gráfico de una función. Bueno, terminamos con esto. Van a haber otras aplicaciones de la derivada en otros videos y bueno, nos veremos la próxima. Espero que tengan una muy buena semana.